Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio empezando por el inciso A. Bueno, antes de eso, una lectura breve, graficar los siguientes vectores en un solo eje de coordenadas rectangulares. Aquí está nuestro eje de coordenadas rectangulares. Como tú sabes, la coordenada horizontal es X y es positivo a la parte derecha y negativo a la parte izquierda, mientras que en el eje Y es positivo hacia la parte de arriba y negativo en la parte de abajo. Empezamos graficando el vector A. El vector A nos indican 5 unidades en el eje X y 3 unidades y media en el eje Y. Vamos a graficar de esa manera. Vamos a contar 5 unidades positivas, porque es signo positivo, en el eje X. Empezamos a contar. Acá tenemos una unidad, 2, 3, 4 y 5 unidades en el eje X. Ahora vamos a contar 3 unidades y media positivo en el eje Y. Contamos una, recuerda que tenemos que contar desde el centro. Este es el punto 0, 0. Entonces acá es 1, 2, 3, pero nos dicen 3 enteros, un medio, o sea, 3 y medio. Tenemos acá la marca del 3 y vamos a aumentar la mitad del siguiente cuadro, o sea, por acá. Trazamos por ahí 2 rectas con línea punteada que se intersecten, como puedes ver por acá. Ahora trazamos una recta que parta del origen o del centro hasta esa intersección. Dibujamos la cabeza de la flecha y por lo tanto este es el vector A. Ya tenemos graficado el vector A, nos pasamos al siguiente vector, que es el vector B. Como tú puedes ver, el vector B nos está indicando 12 tercios, que eso tenemos que graficarlo en el eje X, y 15 tercios que tenemos que graficar en el eje Y. Tal vez sea un poco, tengamos que hacer una operación matemática. Voy a anotar acá el vector B, que es 12 tercios, punto y coma, 15 tercios. Pero lo mejor es tratar de hacer una simplificación. Fíjate que tienes tercera 1 y tercera 4. Lo mismo en la coordenada Y, tercera 1 y tercera 5. Por lo tanto, el vector B será 4 con 5. Vamos a graficar este vector. Tenemos que contar 4 unidades en el eje X positivo. Empezamos a contar. Acá tenemos desde el 0, este es el punto 0. Acá viene 1, 2, 3 y 4 unidades en el eje X. Ahora tenemos que avanzar 5 unidades en el eje Y positivo. Contamos desde el 0. Aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Trazamos la línea punteada. Vamos a trazar así nuestra línea punteada. Ahora trazamos la línea recta del vector y dibujamos la cabeza de la flecha. Este es el vector B. Le tenemos que poner el nombre para no confundirnos. Continuamos. Ahora tenemos el vector C. El vector C lo tenemos que escribir tal vez por acá, pero antes, fíjate que tiene 7 medios. Eso podemos transformar a una fracción mixta. Si nosotros dividimos 7 dividido entre 2, nos da a 3, 2 por 3, 6. Al 7 me queda una unidad. Es decir, si lo escribimos en fracción mixta, será 3 enteros, un medio. Entonces voy a volver a escribir el vector un poco más por acá abajo, con estas modificaciones. El vector C tiene de coordenadas 7 medios, pero recuerda que ahora lo hemos convertido a fracción mixta para poder graficarlo más fácil, y va a ser 3 enteros, un medio, y la coordenada en el eje X sería menos 4 enteros, un medio.
Muy bien, esto lo vamos a graficar en el eje X y esto lo vamos a graficar en el eje Y. Manos a la obra, 3 enteros un medio en el eje X, vamos a contar desde el punto 0, avanzamos una unidad, 2 unidades, 3 unidades y la mitad de la siguiente unidad, que sería más o menos por acá. Muy bien, ya tenemos la pequeña marca. Ahora tenemos que avanzar 4 unidades y media negativas en el eje Y. Vamos a avanzar 4 unidades negativas. Desde el punto 0 contamos 1, 2, 3 y 4 unidades, pero la mitad de la siguiente unidad también tenemos que contarla. Entonces sería más o menos por acá. Trazamos líneas punteadas de esta manera. Vamos a ir trazando una línea recta que venga desde el centro o el origen hasta la intersección de líneas, dibujamos su cabeza o la cabeza de la flecha y este será el vector C. Muy bien, ya hemos avanzado, muy importante procedimiento, el A, el B y el C. Ahora nos toca el vector D, que lo tenemos por acá. Muy bien, el vector D. Como puedes ver, no hay mucho que modificar en el vector B porque esta sería la coordenada en el eje X y esta sería la coordenada en el eje Y. La coordenada en el eje X es menos 3 enteros un medio. Vamos a empezar a contar. Tenemos por acá menos 1, menos 2, menos 3 enteros y la mitad del siguiente cuadro, que sería por acá. Muy bien, ahora nos dicen que avancemos 0 unidades en el eje Y. Quiere decir que no vas a subir ni arriba, tampoco vas a ir hacia abajo. Entonces, simplemente te quedas en el centro y de acá trazamos directamente nuestro vector. Este será el vector D. Cuando tienes 0, pues así tienes que proceder. Continuamos con el siguiente vector que sería, bueno, este es en realidad el vector E, porque fíjate, aquí hemos empezado con A, B, C, D, pero tendríamos que ir modificando todos. Tendríamos que modificarlo a F, a G, a H. Para que no tengamos ese problema, a este vector le vamos a poner el vector Z. Con eso no vamos a hacer ninguna modificación más. Vamos a graficar el vector Z. El vector Z, esta es la gráfica en el eje, mejor dicho, la coordenada en el eje X, y esta será la coordenada en el eje Y. Pero fíjate que en el eje Y podemos hacer una simplificación sacando cuarta 1 y cuarta 5. Es decir, que ahora la gráfica en el eje Y, mejor dicho, la coordenada en el eje Y será esta. Bueno, en realidad, ojo, no te olvides de su signo, que es muy importante. En realidad es menos 5. Y para que no queden dudas, vamos a poner acá, vamos a volver a escribir el vector Z acá, para no olvidarnos. El vector Z será igual a menos 5 enteros un medio, punto y coma, menos 5 para el eje Y. Muy bien, vamos a empezar a graficar. Tenemos que avanzar 5 unidades negativas y media en el eje X. Avanzamos, contamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y una mitad más. Menos 5 enteros un medio. Y tenemos que avanzar 5 unidades negativas en el eje Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Trazamos por esos lugares líneas punteadas hasta que se intersecten de esta manera. Trazamos la recta y la cabeza de la flecha. Y este será el vector que le llamamos Z. Muy bien, solo nos faltan los últimos tres. Acá tenemos el vector E. El vector E nos indican que es 21 tercios y en el eje Y menos 15 tercios.
Pero podemos hacer algunas simplificaciones. Podemos sacar tercera 1 y tercera 7. Podemos sacar tercera 1 y tercera 5. Entonces vamos a escribir por acá el vector F, el vector E, con todo simplificado ya. Empezamos con 7, punto y coma, menos 5. Muy bien, vamos a hacer esta gráfica. Tenemos que avanzar 7 espacios en el eje X positivo. Empezamos a contar. Este es el punto 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades en el eje X. Ahora tenemos que contar 5 unidades negativas en el eje Y. Empezamos a contar. Acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Trazamos por esas marcas rectas, líneas punteadas, líneas punteadas. Y ahora vamos a trazar la recta. Vamos a ponerle la cabeza de la flecha y le vamos a poner el nombre que es el vector E. Ahora nos toca el vector F. El vector F no tenemos que hacer muchas modificaciones, solo recordar que esta es la coordenada del eje X y esta es la coordenada del eje Y. Y tiene que ser en los lados negativos porque como puedes ver los dos tienen signo negativo. Entonces empezamos contando unidades. Vamos a contar menos 6 unidades negativas en el eje X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y la mitad del siguiente cuadro que sería más o menos por acá. Ahora 5 unidades negativas y media en el eje Y. Por acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y la mitad del siguiente cuadro que es por acá. Trazamos las rectas, o mejor dicho, líneas punteadas. De esta manera. Vamos a trazar la recta. Ahora la cabeza del vector o la cabeza de la flecha. Y le vamos a poner el nombre que es el vector F. El vector de amarillo es el vector F. Por último, nos queda simplemente el vector H. Lo único que tenemos que observar es que vamos a graficar esta unidad que es 0 en el eje X y menos 3 enteros un medio en el eje Y. Empezamos contando y tenemos 0 unidades, no te mueves ni a la derecha ni a la izquierda. Avanzas 3 unidades negativas y media. Aquí es menos 1, menos 2, menos 3 y la mitad del siguiente cuadro que sería por acá. Trazamos una recta que venga de esta manera. Vamos a ponerle y dibujarle la cabeza a la flecha y este sería el vector G. Hemos terminado el ejercicio, espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos la siguiente clase.